Y muy bien, regresa Delia Espinosa. No regresa Dina Boluarte, cálmense. Regresa Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Completo, total. El noveno juzgado constitucional de Lima, en una instancia muy inicial, en una medida cautelar que se le da ante la acción de amparo que ha presentado, reconoce que la señora Delia Espinosa tiene que regresar como fiscal y como fiscal de la Nación, no solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación. Esto en mérito a que señala que la restitución de Patricia Benavides en el Ministerio Público tiene que también suspenderse sus efectos, porque vulnera los derechos de Delia Espinosa. Es decir, la resolución no solamente le da la razón a Delia Espinosa y la repone, ¿ok?, frente a los actos de la Junta Nacional de Justicia, sino también que establece que la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia que coloca a Patricia Benavides como fiscal de la Nación es una resolución, como lo hemos explicado en este programa, que carece de forma y fondo. De forma, porque ni siquiera está firmada por todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, y en fondo porque no está debidamente motivada, no explica las razones. Y porque viola el artículo 158 de la Constitución, que establece que el fiscal de la Nación solo puede ser nombrado por la Junta de Fiscales Supremos y no por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, Espinosa gana en toda la línea y Benavides pierde en toda la línea. Las acciones cautelares normalmente se ejecutan de manera inmediata, pero luego de la lectura del fallo quedó claro que se ha dado un plazo de 5 días para la ejecución de esta resolución. ¿Qué pasa si cuando se resuelva la medida cautelar el resultado es diferente? Es diferente. ¿Qué pasa si cuando se apela, ¿no es cierto?, el resultado es diferente? Es diferente. ¿Qué pasa si llega al Tribunal Constitucional? Podría llegar solo si hay sentencias contradictorias. Pero si en el Poder Judicial le dan la razón 2 veces a Delia Espinosa, ya no llega al Tribunal Constitucional. Que fue lo que pasó, hay que señalarlo, con Zoraida Ábalos, aunque hay que decir que a Zoraida Ábalos no le dieron cautelar, fue muchísimo más lento, ¿eh? Estuvo meses apartada del cargo, meses. Esta vez la cautelar le ha rendido en efectividad, ha sido muchísimo más rápido. No todos tenemos esa suerte, hay que decirlo, ¿eh? Pero la doctora Delia Espinosa ha estado litigando con fuerza, proactiva, yendo a visitar al juez, exigiendo, y le han dado su cautelar. Muy bien, vamos a ver cuál es la reacción de Tomás Saladino Gálvez. Hay que decir que hay 2 perfiles muy diferentes, ¿verdad? El día domingo, en una entrevista en Punto Final, Tomás Saladino Gálvez dijo que él no había estudiado estas leyes que ha promulgado el Congreso, que afectan la función del Ministerio Público y afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal y, por tanto, la persecución del delito. Por el contrario, muy por el contrario, Delia Espinosa incluso sacó infografías señalando todas las leyes que había aprobado el Congreso de la República y que perjudicaban la acción de la justicia. Así que un regreso de Delia Espinosa significa proactividad, que sería muy positiva, en el cambio de las leyes que favorecen al crimen organizado en el Perú. Ojo, esto puede ser un cambio importante, ojalá. Y luego vamos a las renuncias esperadas, anunciadas, anticipadas. César Acuña se fue. Se fue con un comunicado donde dice que va a servir a su país, que lo importante es el servicio, ¿no? Que se va con la satisfacción de dejar un legado, con proyectos que transforman la vida de los liberteños, con la firme convicción del deber cumplido. Ay, ay, ay. Y quiere convertirse en el presidente de los jóvenes que quieren estudiar,
que quieren trabajar. Ay, Diosito lindo. Estos mensajes terminan siendo graciosos. No es la primera vez que César Acuña abandona el gobierno regional. Lo hizo en el 2015 y lo vuelve a hacer. Esta vez con un poquito más de tiempo, hay que decirlo, aun cuando pidió numerosas licencias, tuvo numerosas vacaciones en Europa, licencias que él obviamente ha cubierto con su dinero, no le ha pedido nada al gobierno regional de La Libertad, pero la idea era tener un gobernador, no un gobernador que va de viaje en viaje y que no tiene nada que hacer en La Libertad y que está más ocupado de visitar restaurantes en Madrid, ¿no? Segunda vez que lo hace, el 2015 hizo lo mismo, pero ahí el periodo de gobierno regional fue mucho más corto. Legado, bueno, podríamos hablar del legado que deja en La Libertad el señor Acuña. Hay que ver el nivel de inseguridad que se vive en Trujillo, por ejemplo, solo para mencionar algunos de sus legados. Para no hablar de problemas serísimos de corrupción en contratación pública. Otro de sus legados. Pero no fue el único, también se fue Rafael López Aliaga, como ya lo había anunciado, y convirtió su última sesión de consejo, como dice la República, en su primer mitin de campaña. Le dijo a los regidores, ¡sí se pudo! ¡Sí se pudo! Teníamos las cuentas en rojo, las marchas, me dediqué a pensar y actuar. ¡Ay, Diosito! La República publica hoy día en su edición impresa un listado de todas las cosas que Rafael López Aliaga no hizo. Pero se dedicó a hablar mal de sus enemigos políticos y le salió al frente, aunque usted no lo crea, José Luna, que ha sido vilipendiado muchas veces por Rafael López Aliaga. Cada vez que se le pregunta a López Aliaga por el pasado de Solidaridad Nacional, que es lo mismo que Renovación Popular, es el mismo partido con otro color. Celestito, ¿no? Ya no amarillito, pero es el mismo partido. Y siempre López Aliaga le ha echado la culpa a Luna. Ha dicho, no, esas épocas son de José Luna. Ese era el sinvergüenza. Pues parece que José Luna se aburrió, también quiere ser candidato presidencial, también ha estado detrás de la vacancia de Dina Boluarte muy activamente, y se aburrió de escuchar al señor López Aliaga y le dedicó estos 3 parrafitos, un hilo en Twitter, en X. Agárrense de la mesa porque yo no creo que nadie le haya dicho esto así. López Aliaga, tú le robaste el Partido Solidaridad Nacional a Luis Castañeda Locio. Aprovechaste que luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos para falsificar su firma. Miércoles. Eso es delito, ¿eh? Con la complicidad de tu socio Martín Bustamante. ¡Uf! Peor. Delincuente confeso. Eso es verdad. Que recibió dinero de OAS y de Odebrecht. Eso es verdad. Ese es un hecho y está probado. Ese sí es un hecho, ¿eh? Que le haya falsificado la firma, no. Eso lo tendrá que probar José Luna, porque yo presumo que López Aliaga lo va a querellar por difamación, porque lo está acusando de cometer un delito. Tú dijiste, wow, ya con eso queda. No, sigue, por favor, pónganmelo a toda pantalla. Para ti no fue suficiente esta acción vil y repugnante. Y no paraste hasta que votaste, hasta votar a los hijos de Luis Castañeda de Solidaridad. Uy, qué feo. ¿Ah? Le votó a los hijos. Sí, pues los hijos ya lo están. Y tomar el control en el partido y cambiar el nombre al de Renovación Perú. Esa es la verdad que callas. Y lo cierto, López Aliaga, toda la vida te aprovechaste de los vínculos y contactos de Luis Castañeda Locio. Uy, qué feo. Al que traicionaste. Así conseguiste las concesiones de los hoteles en el Cusco, Monasterio y Palacio Nazarenas, de los trenes Perú Rey y de los terrenos para cementerios. Esta es la verdad. Tú eras el gran lobista que se aprovechó de Castañeda Locio. Horrible. Bien fuerte lo que le dice, ¿eh? Puede ser todo mentira. Bueno, que Martín Bustamante está confeso, ese sí es un hecho. Que recibió plata es un hecho. Y que era el brazo derecho de López Aliaga, no, es colaborador eficaz en el caso.
Qué fuerte. Se la estaba guardando para el día que se lanzara, me imagino. Pero lo que ha sido más penoso es que la Fiscalía ha determinado que no hubo ningún atentado contra López Aliaga, como se informó. Un atentado del cual yo no hablé ayer porque era muy extraño, era muy raro. Resultó que el señor Paolo Pizango y el señor Alexander Castro Lara, los dos jóvenes detenidos, no eran ni enemigos del señor López Aliaga, ni lo querían matar. El señor Paolo Pizango es un obrero de una iglesia metodista que es admirador de López Aliaga. Se ha determinado que la granada no estaba ahí. El señor Alexander Castro no tenía ninguna granada. Y el señor Paolo Pizango, que supuestamente tenía un arma, el abogado dice que jamás tuvo un arma, que también se la sembraron. Por lo tanto, además la policía no ha podido indicar, dice el fiscal, ningún intento, manifestación de homicidio, acto, croquis, preparación, disposición, nada. Nada. El domingo en la noche, López Aliaga utilizó este incidente para victimizarse. Pero no había nada contra él. Y miren, esto es un asunto muy grave, porque desde este programa hemos hecho, ustedes saben, una campaña muy seria en contra de la violencia política. Porque la violencia política escala, ¿no es cierto? Cuando tú te ruqueas a la gente, ¿no es cierto? Eso escala. Pasas de lo verbal a lo físico. Y de lo físico al arma de fuego. Hay un escalamiento. Y eso pasa en todas las sociedades que permiten la violencia. Por eso la violencia hay que cortarla de plano de entrada. Y si estas dos personas efectivamente estaban planeando inmediatamente a la cárcel con sanción, etcétera, etcétera. Pero no ha sido así. Se está banalizando un tema que es serio. Como les decía hace unos días, Philip Butters no puede recibir un ataque físico en Juliaca y todos mirar para arriba. No, está mal, no es correcto. Por más razones que puedas tener, por más argumentos que puedas dar, por más que él haya tenido una conducta violenta, efectivamente, muy violenta, verbalmente violenta, tienes que cortar la violencia. Imagínense que yo respondiera con violencia a las personas que ejercen violencia contra mí. Sería inaceptable. Porque tienes que cortarla. Y lo dice una persona que recibe violencia sistemáticamente por un grupo que tiene vínculos, ahora con Dina Boluarte, ¿no? Pero básicamente con Rafael López Aliaga, con Fuerza Popular, con Keiko Fujimori y con el Partido Aprista. La sociedad no puede permitir que grupos violentos de acoso político pululen por las calles. López Aliaga no solamente lo permite, lo sostiene. Y este atentado, que no es más que un escalamiento de la violencia política que él tolera y promueve, ahora resulta que es falso. Miren, por la horda de trolls que tengo en mi cuenta de ex, las cosas deben estar muy mal en Renovación Popular. Para estar montando todos estos, como dicen ahora, Armanis que no van a ninguna parte. La violencia política tiene que ser severamente condenada. Escala, siempre escala. La estigmatización a un grupo o a una persona, escala, 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 escala. Y hay que cortarla. Muy temprano, lo más temprano posible. Vamos a hacer una pausa, tenemos una mención de un auspiciador y regresamos con el presidente Gerí, porque no hay ministros. Dice que de repente en las próximas horas, aunque no está muy seguro.